Mi nombre es María y mirando hacia atrás, puedo decir que mi vida cambió por completo cuando tenía solo 13 años. Fue entonces cuando mi madre murió en un accidente de coche. Un día estaba allí, preparando el desayuno y preguntándome por mis deberes, y al día siguiente se había ido para siempre. Papá lo pasó realmente mal. Quiero decir realmente mal. Amaba a mi madre más que a nada en este mundo. Y cuando ella murió, fue como si una parte de él hubiera muerto también. Empezó a llorar todo el tiempo, no podía dormir, apenas comía. Se quedaba sentado en su sillón mirando a la nada durante horas. Yo también estaba de luto, pero ver a mi papá desmoronarse de esa manera me asustaba más que nada. El médico dijo que papá tenía depresión severa y necesitaba ayuda. Así que empezó a ir a terapia una vez por semana. Todos los martes a las 3 de la tarde conducía hasta la consulta del doctor García y se sentaba allí durante una hora hablando de mamá. Pero después de un año de esto, nada realmente había cambiado. Papá seguía caminando como un zombi y yo básicamente me las arreglaba sola. Fue entonces cuando el doctor García sugirió algo diferente. Le habló a papá de un grupo de apoyo para personas que habían perdido a alguien cercano. Se reunían todos los jueves por la tarde en el centro cívico del centro. Papá no estaba muy entusiasmado al principio, pero yo lo animé a intentarlo, ya que la terapia no funcionaba. Así que empezó a ir a esas reuniones. ¿Y saben qué? Por primera vez en más de un año, vi una pequeña chispa en sus ojos cuando llegó a casa. Había una persona de la que hablaba más que de las demás. Se llamaba Linda y tendría unos 28 o 29 años. Papá dijo que su prometido había muerto en un terrible accidente pocos meses antes de su boda. 3 meses. Eso fue lo que tardó desde que papá conoció a Linda en ese grupo de apoyo hasta que se casaron. 3 meses. Apenas conocía a esa mujer y de repente era mi madrastra. La boda fue pequeña, solo unas pocas personas del grupo de apoyo y algunos amigos del trabajo de papá. Linda llevaba un vestido blanco que probablemente costaba más que mi ropa escolar de todo el año. Tenía una sonrisa perfecta y no dejaba de tocarle el brazo a papá y llamarlo cariño y mi vida. La boda tuvo lugar y de repente nuestra casa silenciosa se llenó con las cosas de Linda. Perfumes caros, ropa elegante, docenas de zapatos. Redecoró la cocina de mamá, tiró la taza de café favorita de mamá y movió todas las fotos de mamá a una caja en el garaje. Necesitamos hacer espacio para nuevos recuerdos, le dijo a papá cuando le pregunté a dónde habían ido las fotos de mamá. Un año después, Linda tuvo un bebé, Emma. Papá estaba en el 7º cielo actuando como si fuera el primer bebé que nacía. Pasaba todo su tiempo con Linda y Emma, comprándoles todo lo que querían, llevándolos de viaje, básicamente olvidándose de que yo existía. Empecé a pasar la mayor parte de mi tiempo en mi habitación o en casa de amigos, o en casa de mi abuela, la madre de papá. Cuando me gradué de la escuela secundaria no podía esperar a irme de allí. Entré en una universidad decente a unas 3 horas de distancia y papá aceptó pagar la matrícula. El resto, comida, libros, gastos de manutención, tenía que resolverlo yo sola. Así que conseguí un trabajo en una pequeña cafetería cerca del campus llamada El Rincón del Café. Trabajaba allí casi todos los días después de clases sirviendo café y bocadillos a otros estudiantes. El dinero no era mucho, pero era suficiente para mantenerme alimentada y comprar mis libros de texto. Esto continuó durante años. Me gradué, conseguí un trabajo en una agencia de marketing, alquilé un pequeño apartamento. Papá seguía pagando cosas cuando realmente necesitaba ayuda, pero apenas hablábamos. Sabía que Emma estaba creciendo, pero realmente no pensaba mucho en ella. Luego, cuando cumplí 32 años y Emma tenía 17, todo cambió. Mi abuela murió repentinamente de un ataque al corazón. Mi abuela siempre había sido amable conmigo, incluso después de que papá se volviera a casar. Sin embargo, nunca le gustó mucho Linda, aunque intentó ser educada al respecto. El funeral fue incómodo. Me senté con papá, Linda y Emma, pero apenas hablamos entre nosotros. Se sentía como sentarse con extraños.
Después del servicio, el abogado de mi abuela me apartó para una reunión privada. Fue entonces cuando descubrí que mi abuela me lo había dejado todo. Su casa, todos sus ahorros, sus inversiones, todo. No le dejó ni un céntimo a papá. El abogado dijo que había actualizado su testamento hacía solo 2 años y que era muy específica en sus deseos. Me quedé helada. La casa era preciosa, una casa victoriana de 2 pisos en un buen barrio en la que mi abuela había vivido durante 40 años. Y el dinero, bueno, digamos que era suficiente como para que no tuviera que preocuparme de trabajar por un tiempo si no quería. Papá se enfureció cuando se enteró. No conmigo directamente, pero podía notar que estaba molesto. Linda parecía como si alguien la hubiera abofeteado, pero legalmente no podían hacer nada. El testamento de mi abuela era sólido, así que cancelé mi contrato de alquiler y me mudé a la casa de mi abuela. Pasaron 6 meses de paz. Seguí trabajando en la agencia de marketing, pero ahora podía permitirme ser más selectiva con los proyectos. Empecé a arreglar la casa, a pintar habitaciones, a modernizar la cocina. La vida era buena. Entonces de la nada sonó mi teléfono. Era papá. No me había llamado en más de 1 año. Oh, hola papá. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Linda y yo nos preguntábamos si te gustaría venir a cenar este fin de semana. Una cena familiar. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuvimos todos juntos. Algo en su voz no sonaba bien, pero tenía curiosidad. Quizás la pérdida de su madre le había hecho querer reconectar conmigo. Así que ese sábado conduje a casa de papá, la misma casa en la que había crecido. Linda abrió la puerta con una gran sonrisa que no llegaba a sus ojos. María, qué bueno verte, querida. Emma también estaba allí. Tenía 17 años y se parecía tanto a Linda que era desconcertante. Me dio un educado hola, pero parecía incómoda. Nos sentamos a cenar y la conversación era forzada. Todos se estaban portando demasiado amables, preguntando por mi trabajo y por la casa, pero podía notar que estaban llegando a algo. Finalmente, después del postre, papá carraspeó. María, tenemos que tener una conversación muy seria hoy. Sentí que el estómago se me hundía. Aquí viene. Linda se inclinó hacia adelante con esa sonrisa falsa de nuevo. María querida, creemos que deberías pagar la matrícula universitaria de Emma. Parpadeé. ¿Qué? Papá intervino. Recibiste una herencia muy grande de tu abuela. Sería justo que al menos pagaras la educación de Emma. Miré alrededor de la mesa. Todos me miraban expectantes. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté. Linda respondió con calma como si estuviera hablando del tiempo. Bueno, estudiar en la Complutense suele costar alrededor de 30.000 euros. 30.000 euros. Casi me atraganté con mi café. ¿Están locos? No voy a pagar por una educación tan cara. Emma puede elegir una universidad más barata. La cara de papá se puso roja. María, deberías ayudar a tu hermana. El futuro de Emma depende de ti ahora. Fue entonces cuando Linda perdió el control. Empezó a gritar. Eres egoísta. Recibiste una gran herencia que debería haber ido a tu padre. Lo menos que puedes hacer es compartirla con tu hermana. Me levanté de la mesa. No. Me di la vuelta y caminé directamente hacia la puerta. Detrás de mí, podía oír a Linda seguir gritando sobre lo desagradecida y egoísta que era. Papá me llamaba, pero no miré atrás. Me subí a mi coche y conduje a casa con las manos temblando sobre el volante. Así que de eso se trataba. No de reconectar con la familia, no de querer saber cómo me iba. Solo querían el dinero de la abuela. Pasó un mes entero después de esa desastrosa cena familiar. No oí nada de papá, ni de Linda, ni de Emma. Parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte se sintió herida porque solo querían verme cuando necesitaban dinero. Entonces me di cuenta de que mi cumpleaños se acercaba. Cumpliría 33 años en 2 semanas. Decidí hacer una fiesta en casa de mi abuela e invitar a algunos amigos del trabajo y a algunos vecinos. Pero entonces tuve un pensamiento loco. ¿Y si también invitaba a mi familia, tal vez tener a otra gente alrededor
Mantendría las cosas civilizadas. Así que llamé a papá y los invité. Pareció sorprendido, pero dijo que definitivamente vendrían. Llegó el día de la fiesta. Mis amigos llegaron sobre las 7 y papá, Linda y Emma aparecieron sobre las 8. Trajeron una gran caja envuelta en un precioso papel dorado. Comimos y hablamos un rato. Todo parecía normal hasta que llegó el momento de los regalos. Mis amigos me regalaron cosas bonitas, libros, una planta vino. Luego Linda dio un paso adelante con esa gran caja. «Esto es de parte de todos nosotros», anunció en voz alta. Lo abrí y encontré una pila de papeles de aspecto oficial dentro. «¿Qué es esto?», pregunté. Papá carraspeó. «María, deberías firmar estos documentos ahora mismo. Es un acuerdo para transferir tu propiedad a un fideicomiso familiar». La habitación quedó en silencio. Todos mis amigos dejaron de hablar y nos miraron fijamente. «No entiendo qué es esto», dije. «Y no voy a firmar nada ahora. Podemos hablar de esto más tarde. Ahora mismo estamos de fiesta». El ambiente cambió después de eso, pero logré pasar la noche. Cuando la gente empezó a irse alrededor de las 10, solo estábamos mi familia y yo en la sala de estar. «Bueno», dijo Linda acomodándose en la silla de mi abuela. «¿Has tomado alguna decisión sobre el acuerdo?» «No he tenido tiempo de pensarlo hoy», dije. «Necesito tiempo para tomar una decisión». «No te estamos apresurando», dijo papá. «Este es un acuerdo estándar. Muchas familias tienen fideicomisos como este. No pasará nada terrible con tu propiedad y tu dinero». «¿Pero qué significa?», pregunté. «¿Perdería el control de mis propios activos?» «Es solo una simple transferencia de autoridad para administrar tu dinero», respondió papá. «Linda sería la fundadora de este fideicomiso. Es una decisión realmente justa». Linda se inclinó hacia adelante con su sonrisa falsa. «María, si no aceptas firmar este excelente acuerdo, tendremos que demandarte para impugnar el testamento de tu abuela. La opción más rentable para ti es simplemente firmar estos papeles». Los miré a ambos. «Lo pensaré y te avisaré». La sonrisa de Linda se volvió más blanca. «No pienses en ello demasiado tiempo. Después de que se fueron, me senté sola mirando esos papeles. No iba a pensar en firmarlos en absoluto, pero sabía que necesitaba ganar tiempo y reunir pruebas para confrontarlos adecuadamente. Fue entonces cuando recordé algo. Después de que mi abuela muriera, había un armario entero lleno de sus documentos que aún no había ordenado. Y recordé algo más, algo que mi abuela me había dicho antes de morir. «María», había dicho ella, «si alguna vez tienes problemas con tu padre por la herencia, mira en el viejo armario del salón. Busca la caja grande y colorida». En ese momento no había entendido por qué lo decía. No tenía problemas con papá por la herencia, así que nunca me molesté en mirar en ese armario. Pero ahora las cosas eran diferentes. Fui al salón y abrí el viejo mueble de madera. Aparté álbumes de fotos y revistas viejas hasta que lo encontré una caja grande cubierta de papel floral brillante. Mis manos temblaban mientras la levantaba. Dentro, en la parte superior, había un recibo de servicios de investigador privado. Debajo había un sobre blanco grande con mi nombre escrito y la letra de mi abuela. Abrí la carta con dedos temblorosos. «Mi querida María», comenzaba, «tu madre era una buena mujer y la quería mucho. Pero la segunda esposa de tu padre resultó ser una mentirosa y una fraude. Nunca confié en ella y no me equivoqué al no hacerlo». Seguí leyendo con el corazón latiendo con fuerza. Contraté a un detective privado para que investigara a Linda. Descubrió que ella ha estado saliendo con su amante durante muchos años. La evidencia está en el siguiente sobre. Agarré el segundo sobre y lo abrí. Dentro había docenas de fotos de Linda con un hombre que nunca había visto antes. Se estaban besando tomados de la mano, entrando juntos en hoteles. También había una unidad flash etiquetada como evidencia en video. Pero eso no fue todo. Al final del sobre había un informe de análisis de ADN. Lo leí 2 veces antes de que lo asimilara.
Emma no era hija de mi padre. Volví a la carta de mi abuela con las manos temblando. Realicé en secreto una prueba de ADN utilizando muestras de cabello de Emma y de tu padre. Como puedes ver en los resultados, Emma no es su hija biológica. Siempre vi que tu padre bailaba al son de Linda y sabía que si le dejaba mi dinero y mi casa a él, ella se lo llevaría todo fraudulentamente. La carta continuaba. El detective también descubrió que Linda nunca tuvo un prometido que muriera en un accidente. Asistía específicamente a grupos de apoyo buscando hombres vulnerables y adinerados que hubieran sufrido recientemente una pérdida. Sabía que tales hombres estarían emocionalmente abiertos y serían fáciles de manipular. Pensé en lo rápido que Linda se abalanzó sobre papá, en cómo se casó con él solo 3 meses después de conocerse. Hay informes no confirmados de que Linda planea quitarle todo a tu padre y luego desaparecer con su amante. La carta de mi abuela concluía. De repente todo cobró sentido. Los caros viajes de compras de Linda, sus constantes visitas a salones de belleza, sus cenas en restaurantes elegantes con amigas. Dejó su trabajo el día que se casó con papá y nunca volvió a trabajar viviendo de su dinero mientras le engañaba. Recopilé toda la evidencia, las fotos, la unidad flash, los resultados del ADN, los informes del detective. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para usarla. Una semana después sonó mi teléfono. Era papá. María, ¿has tomado alguna decisión sobre el fideicomiso? Respiré hondo. De hecho, sí. Estoy lista para hablar de ello, pero quiero hacerlo correctamente. ¿Qué tal en la fiesta de cumpleaños de Linda la semana que viene? Llevaré los papeles necesarios allí. Eso suena perfecto, dijo papá, y pude oír el alivio en su voz. Esperaremos verte. Después de colgar, llamé a mi amigo Jake del colegio. Ahora era abogado trabajando en un bufete en el centro. Había mantenido el contacto con él a lo largo de los años y sabía que podía confiar en él. Jake, necesito tu ayuda con algo, dije. Es sobre derechos de propiedad. Le expliqué toda la situación. Los documentos del fideicomiso, las amenazas de Linda de demandar todo, excepto la evidencia que había encontrado. Quería ver qué decía, basándose solo en lo que intentaban hacer. Esto es claramente coacción para transferir derechos de propiedad, dijo inmediatamente. Lo que están haciendo es ilegal. Podrían enfrentarse a graves consecuencias por intentar obligarte a ceder tus activos. ¿Vendrías conmigo a una reunión familiar? Quiero que les expliques esto correctamente. Estaré allí. Llegó el sábado y me vestí con cuidado. Me puse un bonito vestido e hice mi maquillaje. Cuando Jake me recogió, estaba guapo con su traje. Siempre habíamos sido solo amigos, pero podía ver cómo la gente podría pensar que éramos novios. ¿Lista para esto?, preguntó mientras caminábamos hacia la puerta principal de papá. Tan lista como puedo estar. Linda abrió la puerta vistiendo un vestido negro de aspecto caro. Su cara se iluminó al ver a Jake. María. ¿Y quién es este apuesto hombre? Este es mi amigo Jake, dije. Espero que no te importe que lo haya traído. Por supuesto. Cualquier amigo de María es bienvenido. Pude ver a papá y a Emma en la sala de estar con una docena de personas más. Linda había invitado a su habitual multitud mujeres de su club de lectura vecinos, algunas personas que no reconocí. Todos bebían vino y charlaban. Jake y yo nos mezclamos un rato. Era encantador y educado, preguntando a la gente sobre sí mismos y felicitando a Linda por su fiesta. Varias personas preguntaron si éramos pareja y simplemente sonreímos y no dimos respuestas directas. Después de que comimos y tomamos pastel, dijo Linda levantándose en medio de la sala de estar. Todos tengo un anuncio que hacer, dijo dando golpecitos a su copa de vino con un tenedor. Mi maravillosa hijastra María tiene algo especial que compartir con nosotros esta noche. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí que el estómago se me encogía. María ha decidido crear un fideicomiso familiar invirtiendo toda la herencia de su abuela. Estamos muy contentos con su generosidad.
La gente empezó a aplaudir y a decir, «Felicidades». Me levanté lentamente. En realidad no es exactamente de eso de lo que vengo a hablar. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de Linda flaqueó. «Verán», continué. «He descubierto algunas cosas interesantes sobre mi familia recientemente». Metí la mano en el bolso y saqué una de las fotos. Linda besando a su amante fuera de un hotel. Por ejemplo, dije, descubrí que Linda ha estado teniendo una aventura durante años. La cara de Linda se puso blanca. ¿De qué estás hablando? También descubrí que Emma no es hija biológica de mi padre. Papá se levantó bruscamente. María, ¿qué es esto? Y aprendí que Linda nunca tuvo un prometido que murió en un accidente. Específicamente se dirigía a grupos de apoyo para encontrar hombres vulnerables con dinero. La habitación estaba completamente en silencio ahora. Todos nos miraban fijamente. Además, continué, Linda y mi padre han estado intentando obligarme a firmar documentos que transferirían toda la propiedad de mi abuela a un fideicomiso que Linda controlaría. Linda empezó a gritar, «Esto no es cierto, María ha decidido calumniarme porque no quiere compartir el dinero de su abuela». Fue entonces cuando Jake se levantó. «Disculpen todos, debería presentarme correctamente. Soy Jake Morrison y soy abogado». Se podía oír caer un alfiler. «Lo que la madrastra y el padre de María están intentando hacer es ilegal», dijo Jake con calma. «Obligar a alguien a transferir activos mediante coacción y amenazas es fraude. Podrían enfrentarse a penas de prisión por esto». La cara de papá estaba roja brillante. «¿No entiendes?» «Entiendo perfectamente», interrumpió Jake. «Amenazar con demandar a alguien para obligarle a ceder su herencia es un delito». Linda gritaba ahora. «Esto es una mentira flagrante. Voy a demandarte por difamación». Pero ya no escuchaba. Miré alrededor de la habitación a todas las caras conmocionadas, le entregué la pila de pruebas a Jake y me dirigí a la puerta. «María, espera», me llamó papá. Pero Jake y yo ya nos íbamos junto con varios otros invitados que parecían horrorizados por lo que acababan de presenciar. 2 semanas después, Jake me llamó con noticias. «Tu padre solicitó una segunda prueba de ADN», dijo. «Los resultados salieron ayer. Emma definitivamente no es su hija biológica». Sentí una mezcla de tristeza y vindicación. ¿Cómo lo tomó no bien por lo que he oído? Le dijo a Emma que no puede aceptar la situación y que ya no quiere tener una relación con ella. Eso es horrible. Ella no sabía nada de esto. No lo sabía. Pero hay más noticias. Tu padre solicitó el divorcio. Unos meses después el divorcio fue final. Linda intentó quedarse con la mitad de los activos de papá y la casa, pero el tribunal se negó. El juez dictaminó que como ella nunca había contribuido financieramente al matrimonio, había sido infiel durante años y la casa de papá se compró antes de su matrimonio, no tenía derecho a nada. Linda se quedó prácticamente sin nada. Su amante aparentemente desapareció cuando las cosas se complicaron, dejándola para enfrentar las consecuencias sola. Unas semanas después de que el divorcio fuera finalizado, sonó mi teléfono. No reconocí el número. «Hola María, soy Emma». Me quedé helada. No había hablado con Emma desde aquella desastrosa fiesta de cumpleaños de Linda. «Emma, hola. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, supongo». Su voz sonaba cansada. «Quería llamarte porque hay algo que necesito que sepas. No sabía nada de toda esta historia con el fideicomiso y la herencia. Nunca tuve nada en contra tuya». Me senté en el viejo sofá de mi abuela. «Lo sé, Emma. Nunca pensé que lo tuvieras. También quiero que sepas que yo nunca quise ir a la Complutense. Esa fue idea de mi madre. Me insistía en que solicitara las escuelas más caras, diciendo que podríamos permitírnoslo ahora que tenías el dinero de la abuela». «¿Qué quieres hacer?», pregunté. «Conseguí una beca completa para la universidad estatal. Voy a estudiar magisterio y tal vez me convierta en profesora. Es lo que siempre he querido». «Eso es maravilloso, Emma. Estoy orgullosa de ti.
Hubo una pausa. María, sé que nuestra relación nunca será la misma que podría haber sido si hubiéramos crecido como hermanas de verdad, pero me gustaría que fuéramos amigas si eso está bien para ti. Sentí lágrimas en los ojos. A mí también me gustaría eso. Estás enfadada conmigo por no ser la hija biológica de papá. Mi corazón se rompió por ella, Emma. No, nada de esto es tu culpa. Eres una víctima inocente de todo esto como lo fui yo. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho. Hablamos durante otra hora. Emma me contó sus planes para la universidad, su trabajo a tiempo parcial en una librería y cómo vivía con la familia de una amiga, ya que Linda no podía permitirse mantener su apartamento. Le conté sobre la mejora de la casa de mi abuela y mi trabajo. ¿Puedo visitarte alguna vez?, preguntó antes de colgar. Cuando quieras, dije. Un mes después sonó mi teléfono de nuevo. Esta vez era papá. María, ¿podríamos reunirnos en algún sitio? Me gustaría hablar contigo. Acordamos reunirnos en una cafetería en el centro. Cuando entré, apenas lo reconocí. Parecía mayor, más delgado, y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a él. ¿De qué querías hablar? Tomó una profunda respiración. Me di cuenta de que me olvidé de ti cuando me casé con Linda. Ella me engañó por completo y me enfrentó constantemente contigo. Recién hace poco comprendí lo mal que me comporté. No dije nada. Quería oír qué más tenía que decir. También me di cuenta de que Linda solo me usaba todos estos años. Vivió conmigo solo por mi dinero. Tu abuela actuó sabiamente al dejarme toda la propiedad a ti en lugar de a mí. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Porque quiero intentar arreglar nuestra relación si es posible. Sé que fui un padre terrible después de que muriera tu madre. Dejé que mi dolor me convirtiera en alguien débil y estúpido. Removí mi café pensando, papá, me elegiste a Linda por encima de mí durante 20 años. Dejaste que me tratara como si no existiera. Intentaste obligarme a darle mi herencia. Su rostro se desmoronó. Lo sé. Estaba completamente bajo su control. Me hizo creer que eras egoísta y desagradecida, que no te importaba nuestra familia. Yo también estaba de luto por mamá, dije. Pero estabas tan centrado en tu propio dolor que te olvidaste de que yo también la perdí. Tienes razón. Te fallé como padre cuando más me necesitabas. Nos quedamos en silencio unos minutos. ¿Qué quieres de mí ahora?, pregunté finalmente. Quiero intentar reconstruir nuestra relación. Sé que no será fácil y sé que no lo merezco, pero eres mi hija y te quiero. Miré a este hombre destrozado frente a mí. Era mi padre y a pesar de todo yo también lo quería. Va a llevar tiempo, dije. Lo entiendo, pero podemos intentarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, María. Es más de lo que merezco. Empezamos a reunirnos para tomar un café una vez a la semana. Al principio, nuestras conversaciones eran torpes y cuidadosas, pero gradualmente empezamos a hablar de cosas reales. Me contó sus arrepentimientos, lo solo que había estado desde el divorcio, lo mucho que echaba de menos a mamá, incluso después de todos estos años. Le conté sobre mi vida, mi trabajo, mis planes para la casa. Incluso le conté que Emma me había llamado y cómo estábamos construyendo lentamente una amistad. Es una buena chica, dijo. Me siento terrible por cómo manejé el descubrimiento de que no era mía. No fue culpa suya. Tal vez deberías decírselo. ¿Crees que querría oírlo de mí? Creo que necesita oírlo. 3 meses después, papá llamó a Emma. Tuvieron una larga conversación en la que se disculpó por rechazarla y le explicó que su ira iba dirigida a Linda, no a ella. Emma lo perdonó y también empezaron a hablar regularmente. Ahora, 6 meses después de aquella terrible fiesta de cumpleaños, las cosas son diferentes. Emma me visita cada pocas semanas y nos estamos convirtiendo en verdaderas amigas. Le encanta ayudarme con la casa y el jardín. Papá y yo estamos planeando un viaje juntos cuando tenga tiempo de vacaciones.
Queremos visitar el pequeño pueblo donde nació y creció mi abuela. Solía contarme historias de allí cuando era pequeña y creo que sería bueno que fuéramos juntos. Linda desapareció después del divorcio. Alguien le dijo a Emma que se mudó a otro estado, pero no sabemos dónde. Honestamente no me importa. Estoy feliz con mi vida ahora. A veces me siento en el jardín de mi abuela por la tarde y pienso en lo orgullosa que estaría de que todo haya salido bien. Ella nos salvó a todos, incluso desde ultratumba.